Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Dimensiones Oscuras. Escucha bajo tu propio riesgo. El libro prohibido esconde secretos y en esta ocasión se puso caprichoso. No nos quiere revelar cuál es el cuento original en el que se basa esta versión sombría y a la cual ha decidido llamar simplemente El Asesino de Plata. Visco nos llevará de la mano para llegar hasta el sorprendente final. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las Dimensiones Oscuras. ¿Quién es ese tipo que siempre habla al inicio, No tiene ni la decencia de presentarse o de dar las buenas tardes. Debe ser un hombre bien parecido, eso sí. Y es que ya se me anda adelantando, porque en efecto, para este episodio quiero revelarte un gran secreto de El Libro Prohibido. Sus páginas siempre están cambiando. Al cerrarlo, ve tú a saber qué ocurre entre portada y contraportada, pero sus microuniversos no son estáticos. Su tinta tiene vida. Sus cuentos nunca terminan. Y aquel que leímos antes quizá no sea el mismo si volvemos a consultarlo hoy. Podríamos estar repasando un pasaje en ese mismo instante y no saber qué nos espera al siguiente momento. Mira, para que entiendas bien lo que te digo, aquí tengo uno. La rana saltó 3 metros para entonces caer del otro lado del lago. Para entonces caer del otro lado del volcán, y así provocó que sus perseguidores cayeran en la lava ardiendo. ¿Ves? Y hoy el libro prohibido está más caprichoso que nunca. Le pregunté qué cuento quisiera mostrarnos hoy y dijo que sería sorpresa. ¿Cómo ves a este canijo? Me reveló solo 2 cosas. Que así como él está cambiando continuamente, este cuento trata sobre cambios. Y que su título tentativo es El Asesino de Plata. Pues ya que, ¿qué se le va a hacer? Vamos a iniciar, ¿no? Y a entrar de lleno en las Dimensiones Oscuras. Érase una vez un pato cuyo oficio era ser detective. Su nombre, Detective Pato. Pues sí, no me veas así. Aquella tarde, llegó a las orillas del lago Hans, donde habían hallado su cuerpo. Se trataba de un joven caimán. La compañera del detective Pato, la agente Flamingo, recibió la noticia. Cuando llegué, todavía estaba flotando panza arriba. Entre los demás compañeros, lo arrastramos a tierra para examinarlo. Yo le calculo unas 5 horas de fallecido, por el estado en el que se encuentra el cuerpo. Mank, ¿ya viste esto? Mank. Dijo el detective Pato dirigiéndose hacia su colega, señalándole con su lapicero 3 largos cortes que tenía el caimán muy cerca de su extenso cuello. Mank, aquí tienes tu causa de muerte. No los había visto, son muy finitos, casi imperceptibles. Como si fueran hechos con la orilla de una hoja de papel, pero eso sí, bastante largos. Mank, corrimos con suerte. La luz de la luna llena ayudó a que, si me acomodo desde cierto ángulo... Mank, mira, acércate. Los rasguños parecieran tener un brillo propio, plateados como la misma luna. Mank. Dijo el ave palmípeda. Y es que para este tipo de detalles, el detective Pato se pintaba solo. Su ojo derecho era un telescopio y microscopio al mismo tiempo. Tenía una vista impresionante. 2 en 1, literal. Había nacido tuerto, por lo que el único ojo que tenía funcionaba por ambos. Desafortunadamente, esta condición no era la única que lo apartaba de los demás. Rengueaba de una pata. Perdón, pero tengo que decirlo. Si de por sí los patos caminan chistoso,
Ahora imagínate a este. Era peor. Ay, estoy haciendo lo mismo de lo que sufrió toda su vida. Su infancia fue bastante difícil debido a los ataques de los demás. Pa' tuerto, pa' tonto, pa' teto, le decían de todo. Le aventaban piedras, le escupían en la cara. Se le escondían del lado de su punto ciego para golpearlo. En fin, no fueron pocas las noches que regresó de la escuela con lágrimas en los ojos, en su ojo, y uno que otro moretón en alguna ala. Quizás por eso decidió ser detective, para que ningún abuso o crimen quedara impune. Y la personalidad que se le fue construyendo, de retraído y poco sociable, le ayudó para ser el mejor en lo que hacía. Concentrado completamente en cada caso y sin dejar que los sentimientos obstruyeran su percepción de los hechos, la agente Flamingo era su complemento perfecto, la que hablaba con los testigos, la que sacaba conclusiones en voz alta y la que aterrizaba la información que el detective Pato alojaba en su cabeza. Entonces, debido a esas heridas, se desangró, pero al estar aún en el lago, la misma agua limpió la sangre. Acertada conclusión. ¿Y tenemos algún testimonio? ¿Alguien que haya visto o escuchado algo? Nada aún, pero sigo en ello. Yo creo que pasaré la noche por acá, en caso de que nuestro asesino quiera regresar a la escena del crimen. Dijo la agente Flamingo, siempre comprometida con la verdad. El detective Pato, por su parte, decidió terminar ahí la noche. Si encuentras algo, por favor no dudes en buscarme. Me voy a descansar, pues siento como si no hubiera dormido nada. Me duele todo el cuerpo. Quizás me acomodé chueco. El detective Pato regresó a su nido, el cual estaba más desordenado de lo habitual. Recogió solo lo que más estorbaba y se acomodó para dormir. Por su parte, la agente Flamingo hizo vigía las horas que restaban antes del amanecer, pero no ocurrió nada más. Los animales se fueron a dormir y el silencio se apoderó del ambiente. Los pensamientos del ave divagaron, hasta recordar cómo había conocido al detective Pato. No tenía ni el año que había llegado a esta región buscando trabajo y su experiencia hablaba por sí solo. Las proezas del detective Pato eran bastante conocidas, no así su vida personal. La agente Flamingo solo sabía, y no le constaba, que su compañero había salido de su lugar anterior de residencia por un malentendido y un altercado. Al parecer se enfrentó contra otra ave. Y en dicha pelea, el detective Pato salió muy malherido, con varias lesiones provocadas por las mordidas de su rival. Pero ahora sí que, como dicen, hubieras visto cómo quedó el otro. Porque también era sabido que su atacante murió a los pocos días de la pelea, por lo cual nuestro protagonista estuvo en proceso de ser acusado de homicidio involuntario. El espíritu investigador de la agente Flamingo la llevó a que, sin que su compañero lo supiera, realizara una visita expresa donde vivió el detective Pato. Pudo examinar el cuerpo de su enemigo, pero no mucho más. La falta de tiempo y hasta el gran respeto por alguien a quien había aprendido a admirar en poco tiempo dejaron ese caso como otro de sus grandes pendientes. Con ese recuerdo, el sueño la venció, esperando ver a su compañero a la mañana siguiente. Pero ese y otros encuentros no rindieron frutos. Los días transcurrieron y no obtuvieron información nueva. El asesinato del caimán quedó en segundo plano hasta cierto tiempo. Habrá sido cuestión de un mes cuando en una noche en el mismo lago Hans se escuchó un grito y un gran chapoteo en el cuerpo de agua. Algunos de los habitantes cercanos al lago se despertaron y vieron a lo lejos cómo un castor luchaba por su vida tratando de nadar desesperadamente hacia la orilla. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Estoy herido! ¡Ah! ¡Quisieron matarme! Un grupo de nutrias se lanzaron al agua y entre todas rescataron al castor llevándolo hacia la orilla. Otros animales detuvieron la sangre que le brotaba del cuello a través de unas heridas largas pero muy delgadas. Sí, como si fueran las cortadas de una hoja de papel.
La agente Flamingo llegó a la escena para escuchar el testimonio del castor. Yo estaba muy tranquilo, ¿ok? Yo no me meto con nadie. Los demás son los que se meten conmigo. Yo creo que me tienen envidia. En fin, de reojo vi a una estela plateada que surcaba por el cielo. Su brillo contrastaba completamente con el negro de la noche. Volví a verla pasar de regreso y de la nada sentí como me levantó del suelo. Me encontraba volando, algo me había recogido y me cargaba con su pico. Intenté voltear mi cabeza, pero no podía verlo con claridad. Solo percibía ese intenso brillo plateado. De repente sentí 3 cuchilladas. Rápidas, afiladas, y sentí como me ardía el cuello. Lo único que pude hacer fue darle algunos golpes con mi cola. Mi atacante perdió fuerza y fue ahí cuando caí al lago. Una vez más, volví a ver a esa estela antes de estrellarme con el agua, pero ahora se alejó huyendo. El caso del caimán apareció de inmediato en la mente de la agente Flamingo, por ser en el mismo lugar y por el tipo de heridas. Solo que en esta ocasión, el asesinato no pudo concretarse. A los pocos minutos, apareció el detective Pato. ¿Ya te diste cuenta de la otra coincidencia? Le preguntó a su compañera. No se trata del mismo animal, ni del mismo género. ¿Qué más? ¿Qué más? El detective Pato volteó su ojo hacia el cielo. ¡Luna llena! Como la noche en la que murió el caimán. Y ambos miraron a ver las heridas del castor, las cuales brillaban con el mismo tono plateado. Acertada conclusión. Esto ya es un patrón. Y eso nos da cierta ventaja. Si el castor no tiene nada más que decir, creo que podemos irnos preparando para la siguiente luna llena. Bien, me retiro a descansar. Pensé que ya estaba durmiendo mejor, pero otra vez me siento como si me hubieran molido a golpes mientras dormía. Pero mientras el detective Pato caminaba, alejándose del lago, el castor le gritó. ¡Óyeme tú, tuerto! ¿Cómo de que ya te vas? ¿No ves que intentaron matarme? ¿No vas a capturar a mi atacante? ¡Haz tu trabajo! El pato volvió a ver al castor con una mirada de furia, pero el roedor siguió reclamando. Si así como caminas vas a resolver lo que me pasó, ya estuvo que nunca estaré a salvo. Ojalá tu atacante hubiera terminado el trabajo. Pero de inmediato la agente Flamingo se interpuso entre los dos. Tranquilos, tranquilos. El detective no quiso decir eso. Y se dirigió hacia su compañero. Vamos, amigo. Estás irritable por la falta de sueño. Yo me encargo del castor. Vete a descansar. La rabia aún estaba dentro del detective Pato, pero la voz de la razón de su colega estaba en lo cierto. El ave se alejó. Vamos a seguir investigando, pero no tiene el derecho de tratar así a mi respetable socio. Le pido que no vuelva a ser grosero. El castor siguió vociferando mientras se alejaba. La agente suspiró para sus adentros, tratando de encontrar un momento de tranquilidad en otra noche caótica. Se acercó al lago y a los pocos minutos... ¿Agente? Un pez koi se acercó hacia la orilla donde estaba nuestra ave y prosiguió. Disculpe que me meta, pero creo comprender la frustración del castor. A veces pareciera que no somos lo suficientemente importantes para recibir ayuda y atención de ustedes. Perdón, pero ¿por qué lo dices? ¿En serio estamos trabajando sobre ello? Señorita, esto ha estado ocurriendo aquí desde hace tiempo. No tiene ni un año, pero al parecer no fue sino hasta el asesinato del caimán, un animal considerablemente grande que llamó la atención. He perdido a varios amigos peces debido a los ataques del asesino de plata. ¿Cómo? ¿Y por qué no nos habían dicho nada? Dijo la agente genuinamente asustada y preocupada. Para nosotros es casi normal. Es el ciclo de la vida, lo entendemos. Sin embargo, en esta ocasión sí ha sido excepcional. Cada luna llena hemos sido testigos de cómo esta estela aparece en la mitad de la noche y con una rapidez extraordinaria pesca a uno de nosotros y regresa por otro, y por otro, y por otro. Todo en cuestión de minutos, dejando solo un lago lleno de cadáveres con cortadas que brillan con el plateado de la luna. Lo siento mucho, pero insisto, de haber sabido antes quizás ya hubiera dado con el culpable. Pero, ¿en serio es la primera vez que usted escucha sobre el asesino de plata?
Esto no es exclusivo del lago Hans. Y ante la cara de extrañeza de la agente, el pez koi continuó explicando. Dicen que el asesino de plata es una fuerza sobrenatural que se apodera de alguien más. Dicen que se trata de una maldición que se transfiere de un animal a otro, como los hombres lobo y todas esas otras leyendas. Y dicen que lo más aterrador es que aquel que la alberga no tiene ni idea de que ha sido afectado. Si todo esto que me dice es cierto, complica bastante encontrar quién tiene esa maldición o cuál es la verdadera identidad del asesino de plata. Acertada conclusión, diría el detective Pato, ante la reflexión de su compañera, pero el pez koi todavía sabía más sobre el tema. Sí y no, porque para ello dicen que solo hay que encontrar la marca de la luna. ¿Qué es eso? Es todo lo que sé. Espero que les sea de ayuda, para que nadie más sea víctima del asesino de plata. El pez koi se fue nadando. Lo que le había contado a la agente Flamingo era de gran utilidad, y ésta corrió a ver al detective Pato. Pero, ¿estás de acuerdo que no podemos hacer nada más sino hasta la próxima luna llena? ¿O quieres que vayamos guarida por guarida revisando animal por animal? Si esto evitará un nuevo ataque del asesino de plata, sí. Ni siquiera sabemos bien a qué se refería con la marca de la luna. Mejor enfoquémonos en cómo vamos a capturarlo en su próximo ataque. Y así llegó ese día. Procuraron que el lago Hans y sus alrededores lucieran de lo más calmado y normal. No quisieron levantar sospechas, pero sí plantar un cebo. Un perro de cacería se ofreció a ser la aparente e inocente víctima que estaría al descubierto, esperando que el asesino de plata lo eligiera, para que, prevenido y preparado, pudiera defenderse. La agente Flamingo se mantendría cerca pero oculta. Por su parte, dejando aquel altercado detrás, el detective Pato fue el custodio del castor. No sabían si el asesino de plata era lo suficientemente consciente como para terminar aquel ataque frustrado. La noche siguió su camino. El perro cazador se quedó a la intemperie, y como dicta el guión, apareció la estela plateada en el cielo. Esta se abalanzó sobre el canino y lo levantó por el aire. El perro le soltó una primera mordida, la cual dio en el blanco. La estela se tambaleó en su vuelo, pero no soltaba a su víctima. ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡No puede escapar! La agente Flamingo, emocionada, corrió hacia la guarida del castor para encontrarse con su compañero. ¡Vamos, detective! ¡Por fin lo capturaremos! Pero en el lugar no estaba su amigo, solo el cadáver del castor, el cual presentaba nuevas heridas delgadas, finas y extensas, con un charco de sangre a su alrededor. La pelea aérea entre el asesino Estela de Plata y el perro cazador recuperaron la atención de la agente Flamingo, la cual corrió hacia ellos, viendo que cada vez estaban más cerca de tierra. Ambos animales cayeron y siguieron atacándose. El can soltaba mordidas y sacudía el cuerpo de su enemigo de un lado para otro. Pero no iba exento, pues ya mostraba algunas consecuencias del combate, heridas finas y delgadas, como las del sable de un samurái. Conforme la agente Flamingo se acercó, fue encontrándole más forma a la famosa estela plateada. Se trataba de otra ave, un hermoso cisne, un ave de gran tamaño, cuyas plumas parecían extensiones de las más finas nubes que pudieras ver en el cielo. Sus ojos eran como dos piedras de ámbar llenas de color, pero lo mismo transmitían belleza que enojo. Su pico era rojizo, pero no se notaba dónde terminaba su tono natural y dónde la sangre de sus víctimas, como en esta ocasión, las del perro cazador. Todo este precioso animal estaba rodeado de un halo blanco que te cegaba los ojos, y cada movimiento que hacía parecía dejar, sí, una estela plateada. La agente Flamingo tuvo que concentrarse para volver en sí, después de haber quedado impactada por la belleza del cisne, y los ladridos del perro cazador la ayudaron a regresar al presente. ¡No! ¡Lo sueltes! ¡No se vaya a escapar! Sabía que tenía al asesino enfrente, pero le provocaba cortocircuito que un animal tan bello por fuera tuviera ese feo instinto por dentro.
El perro cazador ya lo tenía agarrado del cuello. Movió su cabeza de un lado hacia otro de manera agresiva y con fuerza extrema, hasta que el cisne dejó de respirar. La agente se acercó, revisó al perro y si bien lo vio herido, permanecía de pie y checando que el asesino de plata no se moviera, notó algo peculiar. El cisne estaba tuerto. Y casi de inmediato, ante sus ojos y los del resto de los animales que se habían acercado al lugar del enfrentamiento, se transformó en el detective Pato. Bajo la luz de la luna llena, una herida en particular resaltaba de sobre todo el conjunto de plumas rotas, moretones y manchas de sangre coagulada, que era el cuerpo de su amigo y compañero. Una mordida en forma de luna. Una mordida que la agente recordó haber visto antes. En el cuerpo del ave con la que el detective Pato había peleado. Así que era la marca de la luna. Así que esa era la manera en la cual se transmitía esa maldición. Así que el pato se convertía en cisne. El pato nunca lo supo. Así que por eso regresaba cansado y molido después de cada ataque, después de cada luna llena. Así que por eso, en cuanto se transformó en el asesino de plata y lo primero que vio fue al castor a su lado, no dudó en terminar con lo iniciado aquella otra noche. Y quizás, incrustado en su subconsciente, las palabras hirientes que le habían dicho con respecto a su físico, las mismas y otras más que le dijeron durante toda su vida. Así que, cuando la agente Flamingo dijo: Nada aún, pero sigo en ello. Yo creo que pasaré la noche por acá, en caso de que nuestro asesino quiera regresar a la escena del crimen. El asesino de plata sí que había regresado a la escena del crimen, pero no como el cisne, sino como el pato. Y ahora que conocemos toda la historia, el libro prohibido está listo para revelarnos el verdadero nombre de este cuento extraído directamente desde las dimensiones oscuras. El cuento de El asesino de plata es en realidad el terrible secreto del patito feo. Nos escuchamos en la próxima entrega de Dimensiones Oscuras. Recuerda suscribirte al canal Portal Sonoro, dejarnos tus opiniones, reseñas, sugerencias y comentarios. Es momento de cerrar el siempre cambiante, siempre vivo y siempre lleno de sorpresas. Libro prohibido. Ya lo dijo el Visco. Tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.